Aleluya, buenos días hermanos. Como comenté, hoy compartiremos el pan y el vino, la Santa Cena, la mesa del Señor, y vamos a compartir la palabra. Y antes de compartir la palabra vamos a poner este momento, vamos a presentar en esta hora, a través de la oración, este momento de la palabra. Que Dios dirija y guíe. Yo voy a pedir a mi esposa que está aquí conmigo que venga y que ore, y que venga aquí y ore. Amén. Que ella venga y ore, presente la palabra delante de Dios y ya seguimos. Bueno, pues les damos gracias al Señor por este día que nos permite poder estar recibiendo de su palabra y rendir nuestras vidas a Él, porque hoy es un día de poder rendir nuestro cuerpo, alma y espíritu delante de su trono, ¿no? Pues vamos a darle gracias al Señor, amén. Señor, yo te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú vives, Señor. Porque tú vives, nosotros vivimos, Señor Jesús. Padre, a ti sea toda alabanza y toda adoración, Señor. Señor, en estas mañanas, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos cubras con tu sangre preciosa, Señor. Nos cubras, Señor. Cubras a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Cubras nuestras familias, Señor Jesús, con tu sangre poderosa, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor. Declaramos que somos más que vencedores en los lugares celestiales, Señor. Padre, por tu sangre, Señor, no por lo que somos, sino porque tú moriste por nosotros en la cruz, Señor Jesús, porque tú nos perdonas y nos limpias de todo pecado, Señor Jesús, Padre del cielo amado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en este día, Señor, podemos abrir nuestro corazón a ti y decirte, Señor, aquí estamos. Queremos recibir de ti, queremos el toque de tu Espíritu en nosotros, Señor Jesús, Padre. Queremos, Señor Jesús, que tú cambies, Señor, cada una de esas áreas de nuestras vidas que nos estén afectando en el nombre de Jesús, Padre. Y solamente lo puedes hacer tú. Por eso te entregamos nuestro cuerpo, alma, espíritu y mente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por la palabra que tú has puesto, Señor. Que sabemos que siempre hay lucha espiritual, Señor. Pero sabemos, Señor, que cuando tú determinas algo, Señor, Padre, se cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor Jesús. Y no nos cansaremos de aclamar, Señor, por tu propósito, Señor, y tu voluntad sobre nuestras vidas y sobre tu pueblo en toda la faz de la tierra, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la alabanza en esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Me gustaría hacer un recordatorio. Hace 2 semanas, cuando yo compartí, quiero seguir compartiendo algo sobre la vida del rey David. Para mí, el rey David. Primero porque en varias ocasiones que el Señor ha tratado con mi vida, en varias ocasiones que hemos recibido y he recibido palabra de Dios, hay cosas que Dios ha puesto en mí y me ha llamado hombre conforme al corazón de Dios. Y yo lejos estoy de la pedantería, mucho menos, ni de sentirme orgulloso, porque creo que cuando Dios te llama que eres una persona conforme a su corazón, tienes una gran responsabilidad, porque tienes que luchar con tus emociones, tus sentimientos. Hace 2 semanas compartí que David, cuando su hijo Absalón se rebeló y todo eso, subió al monte. En esta mañana la semana pasada Miri compartía que tenemos que ser vigilantes, ser cuidadosos, pero sobre todo vigila, ser muy vigilantes. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro para ver a quién puede devorar. No olvidemos que seguimos estando en guerra espiritual y nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero en esta ocasión voy a compartir en una ocasión que David tiene la misma táctica que cuando subió al monte. Y en esta ocasión no va a un monte. En esta ocasión David va
a la cueva de Adulán. Jesucristo ha venido para darnos libertad y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero quiero decirte que el enemigo de nuestras almas hace todo y va a hacer todo lo posible para que tú y yo como cristianos no nos enteremos de esto. Nos va a engañar y sabemos que, es decir, Él ha venido para darnos libertad, pero en muchas ocasiones vivimos en esclavitud. En nuestros sentimientos, mirad, nuestros sentimientos muchas veces es la cadena más grande que el ser humano, sobre todo el cristiano, tiene. De verdad, lo tiene todo el mundo, pero para el cristiano a veces el pecado de la carne, el pecado de esto, lo mismo lo podemos superar, pero nuestros sentimientos, nuestras emociones, a veces nos esclavizan. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mira, la voluntad de Dios es la libertad y la restauración de todo ser humano, nuestra y la de todo ser humano. Y eso es lo que nos pone y nos muestra la Biblia. ¿Me entiendes? La palabra de Dios nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso, la semana pasada, cuando Miri compartió que tenemos que ser vigilantes, es decir, estar atentos, cuidado. Es decir, que retengamos lo que tenemos, pero sobre todo que vigilemos aquellas cosas que pueden ser que están por perdidas o que puede ser que no nos demos cuenta y se vayan y se pierdan, ¿no? Maquinaciones de quién nos hace pensar y hace pensar a muchas veces a las personas que Él tiene mucho más poder. Y a veces nos llega a confundir. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que dice es, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permite todo esto, la pandemia y eso? Y a veces, sin darnos cuenta, luego enseguida le pedimos perdón a Dios, pero nos hacen dudar cuando nos dice, ¿por qué Dios? Sobre todo cuando vemos la cantidad de enfermos, la cantidad de personas que mueren, es decir, las inundaciones, vemos todos esos desastres naturales. Y a veces, y es verdad, a veces es por culpa de nuestra ignorancia, porque a veces desconocemos verdaderamente lo que pone la palabra de Dios. Porque todo eso ya está escrito, es decir, no hay nada que esté aconteciendo en este mundo y todo lo que acontezca que no esté ya escrito. ¿Dios lo sabe? Sí. ¿Es responsabilidad de Dios? No. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Lamentablemente, nosotros, los cristianos, a veces no nos damos cuenta, pero le damos también la espalda a Dios. Como he dicho, Él hace pensar o que las personas piensen que Él es más poderoso, logra confundir, mantenernos estancados y no ir hacia adelante. Quiero decirte que Cristo ha venido, Cristo ha resucitado, porque primero murió. Cristo está vivo y está aquí todavía para salvar, sanar, liberar y llevar a los hijos de Dios a que cumplan el propósito y el plan divino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Él está aquí. Está su Espíritu, está Él. A Él sea la gloria. Quiero en esta mañana, como he dicho, quiero hablarte un poco, porque la Biblia nos enseña que el rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulán. Pero el propósito de Dios no era de que él se quedara allí. El propósito de Dios era mucho más grande lo que él tenía. Mira, tú puedes subir al monte delante de una persecución, delante de un conflicto. Puedes ir a una cueva. ¿Me entiendes? Pero el propósito de Dios no es que tú ni yo estemos en una cueva. Yo quiero compartir contigo esta palabra porque es una palabra que a mí me ha hecho bien. Porque a veces nos metemos en una cueva y tenemos que decir que ese no es nuestro sitio. La cueva no es nuestro sitio. La cueva simplemente es algo de paso. Pero el propósito de Dios que tiene para tu vida y para mi vida es mucho más grande que estar en una cueva. O estar en un monte. Es mucho, mucho, mucho más grande.
La afición en el corazón de David, lo llevó a esconderse y a aislarse. Y no está mal a veces escondernos e aislarnos. Lo malo es cuando eso dura demasiado. A veces necesitamos escondernos y aislarnos porque lo necesitamos. Porque tenemos que meditar, tenemos que analizar, tenemos que examinarnos a través de la palabra, no a través de nuestros pensamientos. Buscar en la palabra la justicia de Dios y su reino, o su reino y su justicia. Buscar a través de la palabra esa voluntad divina de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 22. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. En primer lugar, quiero hablarte de las características de la cueva de Adulán. Mira, la cueva de Adulán está cerca de Jerusalén, es de gran tamaño y es de difícil acceso, no es una cueva ahí. Una cueva, sabemos que es una cavidad en el subsuelo, cavada, muchas veces, la mayoría de las veces, generalmente por la acción del agua y a veces por la mano del ser humano. En Israel abundan mucho las cuevas y normalmente muchas veces eran usadas como vivienda, eran muchas veces usadas como almacén y a veces esas cuevas las usaban como sepulcro. Adulán es una villa antigua de Israel, ubicada a unos 24 kilómetros más o menos de Jerusalén. Adulán determina una región cerca del valle de Adad, a unos 3 kilómetros de Soco, el lugar donde se dice que David mató allí a Goliat. Pero es una cosa, allí David ahora se esconde. Allí donde tuvo una victoria, ahora él va allí como un derrotado, a esconderse, a aislarse. En esa región, toda la información no es porque yo haya ido, sino lo puedes sacar tú de internet y eso. En esa región hay muchas cuevas y se señala una cueva en Wadi Kudaitun, vaya nombre, como la cueva donde David estuvo. Para nosotros es más fácil decir la cueva de Adulán, pero una persona pues le puso ese nombre, ¿no? Para llegar a ella, eso sí que es verdad, para llegar a ella es por un estrecho sendero, es muy estrecho, es defendido ese camino con suma facilidad, es decir, que con facilidad se puede defender. Es una cueva muy grande. Luego, el significado de Adulán. El significado de Adulán es lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. Y la Biblia nos dice, yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Dónde estaba David? Para que nos diga, yendo David de allí. Tenemos que a veces mirar a ver dónde estaba. Pues estaba en Gad, donde dice la Biblia que tuvo que comportarse como un loco para que no lo matasen. Él se comportaba como una persona que se le había ido la cabeza para pasar inadvertido, decir, bueno, vamos a dejarlo a este que mató a sus 10.000, porque David Saúl mató a 1.000 y David a sus 10.000, ¿me entiendes? Lo tenían que dejar y él se volvió, es decir, se comportaba como un loco. Él huye a esa cueva para esconderse en esa cueva y allí reposa temporalmente de esa persecución. Cuando David fue allí,
¿Cómo se sentía? Pues como tú te puedes sentir, como yo me puedo sentir. Y sabéis que yo normalmente suelo abrir siempre mi corazón, porque si mi corazón está abierto delante de Dios, ¿qué me importa lo que pueda decir el hombre o las personas? Primero porque antes de abrir mi corazón hacia vosotros, se lo he abierto a mi Padre Celestial. A Él sí que me importa lo que hay en mi corazón. Es decir, no me importa lo que podáis decir, ¿no? Por eso he dicho que me siento muy identificado, porque David se sentiría traicionado, impotente, cansado, con temor a la muerte. Con esta palabra quiero deciros que es como muchas veces me he sentido y me siento cansado, impotente ante muchas circunstancias, traicionado. Y alguno dirá, pero ¿por qué se siente así en el pastor y eso? Que no vengo para daros pena, simplemente te estoy diciendo que mi identificación con David en esta cueva, como cuando hace 2 semanas compartí mi identificación con David en el monte. Es decir, el resultado tiene que ser el mismo. Mira, David no es el único, ni yo, ni tú serás el único que nos escondamos en nuestra cueva, porque nuestros sentimientos, como he dicho al principio, es uno de los que más cárceles o más visiones o más cadenas nos ponen nuestros sentimientos, porque la traición, la impotencia, el cansancio, el temor que tenía, todo era emocional en David. Y teóricamente vemos como este hombre le va y le da por esconderse en una cueva. Abdías escondió a 50 profetas en una cueva también cuando Jezabel empezó a perseguir a los profetas para matarlos. Elías, donde huyó para esconderse en una cueva. Y aquí vemos a David haciendo lo mismo. Y lo mismo tú estás haciendo lo mismo, yo estoy haciendo, metiéndonos en una cueva de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, en una cueva, en nuestro hogar o en un refugio, donde nosotros nos podamos sentir seguros. ¿Me entiendes? Él buscaba una seguridad que él necesitaba emocionalmente, físicamente, aún espiritualmente. Porque somos un todo. Yo no puedo separar una cosa. El miedo, quiero decirte, el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. Eso es lo que me ha enseñado esta palabra y me está enseñando. Que el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. La cueva de Adulán fue usada como un escondelero para esconderse por el rey David. David pasaba por un tiempo difícil. Creo que muchos de nosotros podemos estar pasando por tiempos difíciles. Yo puedo deciros que estoy pasando por tiempos difíciles también. Todos en mi hogar son tiempos difíciles en casa, mi familia. Tiempos difíciles que tú también puedes estar pasando. Pero fíjate lo que dice el Salmo 142, versículo 1 y versículo 6 y 7. Perdón. Con mi voz que amé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi arma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Fíjate, es decir, libre mi arma de la cárcel. Sentimientos. El arma no estaba en una cárcel física. Él se sentía, por eso he dicho que nuestros sentimientos muchas veces es lo que nos ponen grillos y cadenas. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Él que ama para que saque su arma de esa cárcel, de ese grillo, para que alabe tu nombre. Y luego dice, me rodearán los justos. Qué bonito. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Porque tú serás propicio.
en medio de la situación que yo estoy viviendo, que yo pueda estar viviendo, que tú estés viviendo, puedas estar viviendo. En cualquier situación que durante todo este tiempo tú vayas a estar viviendo, recuerda esto, que Él siempre será propicio a ti, si tú lo buscas a Él. Con mi voz clamé a Jehová. El alma de David, como he dicho, estaba en la cárcel. El término hebreo indica como si fuera herrero, prisión. Era la cárcel de la aflicción que él tenía. Lo estaban acusando injustamente. Mira, yo muchas veces me siento que me acusan injustamente. O cuando acusan a mi familia injustamente. Me siento así, afligido en mi alma. Porque creo y se aflige en mi alma. Porque es una injusticia. Pero, ¿quién es el juez justo? ¿Me defiendo yo o me defiende aquel que murió por mis pecados? Quien calumnia, quien miente, quien injuria, quien murmura. Eso es pecado. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el pecado, ¿a quién le corresponde? ¿A mí? ¿O a aquel que murió y vino a dar su vida por él? Por el pecado, por los pecadores. Es algo que le corresponde a Dios juzgar el pecado de cada uno de nosotros o el pecado de aquellos que nos afligen injustamente. A veces esto lo que hacía que no permitiera a David alabar a Dios. A veces esas aficiones no nos permite alabar a Dios porque en nuestra mente está ese conflicto, esa afición. Pero quiero decirte que Él es propicio en todo momento. Si la primera vez, lo primero que hemos visto ha sido cómo era la cueva, las personas que llegaron a esa cueva de Adulán. ¿Qué personas fueron las que llegaron? Las que llegaron fueron lo primero que llegó, porque primero fue él solo, fueron su familia. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vino su familia. Yo no sé qué decir, ahí vinieron su familia física, pero que sepas una cosa, que de una forma u otra, tanto tú como yo, tenemos familia. Porque tenemos un Padre Celestial grande en misericordia, abundante. Tenemos en cantidad de hermanos y hermanas. Somos una gran familia en Cristo Jesús. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo eso Jehová me recogerá. No se te olvide eso. Puede ser que no tengas en tu mano a tu familia física. No puedas contar con tu familia física. Pero no te importe, porque tienes una familia grande. ¿Me entiendes? Con un ADN sanguíneo de salvación y de victoria en Cristo Jesús. El ADN de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida es mucho mayor que cualquiera, porque es el ADN del Espíritu de Dios que transforma, que redime. No se te olvida, nuestro ADN es un ADN espiritual mucho mayor que el ADN de la sangre, porque no heredarán carne ni sangre el reino de los cielos. Pero tu ADN y mi ADN, espiritualmente hablando, sí que heredan el reino de los cielos. A Él sea la gloria. Fue sus hermanos. Seguramente los hermanos y la familia de David pasaban también por tiempos muy difíciles. Para ellos eran tiempos difíciles. No podemos olvidar que el hijo estaba siendo perseguido. Era considerado como un traidor al rey David. Era considerado como un conspirador y estaba conspirando contra una rebelión contra el rey Saúl, etc. Lo mismo, esa familia también era señalada, amenazada y también en peligro. Aquellos que cuando él fue a llevarle la torta
Le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿A qué vienes aquí? ¿A provocar? ¿A qué vienes? Ahora van a su encuentro, a estar con ellos, con él. Aquel que no era considerado ni por su padre ni por sus hermanos, ¿me entiendes? Ahora van a su encuentro. No había reproche. No nos dice la Biblia de que hubiera reproche. Muchas veces, cuando tú y yo somos perseguidos, somos condenados o acusados injustamente, ¿me entiendes? Nuestra familia queda señalada. Nuestra familia, tu marido, tu esposa, tus hijos, quedan señalados. La iglesia. A nosotros los pastores, los que más escuchamos, y este predica el Evangelio, y este es pastor de una iglesia. Enseguida ponen en tela de juicio tu trabajo, mi trabajo, ponen en tela de juicio tu familia, y lo mismo que te persiguen a ti, me persiguen a mí. Lo mismo que levantan esa afición para meternos en una cárcel, quieren meter a la cárcel a nuestra familia, en la afición. No solamente fue su familia, dice que fueron muchos afligidos, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, escucha bien, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho el jefe de ellos. ¡Qué gran ejército! ¡Qué gran ejército! Afligidos, endeudados y gente con amargura de espíritu. Y fue hecho gente, fue jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulán se convirtió no solamente un escondelero para esconderse o reposo para David, sino fue para muchos. Mira, Dios es mi refugio y es el refugio de muchos. Dios es nuestro escondelero. ¿Eso es lo que dice la palabra o no? Él sigue siendo siempre y será siempre nuestro escondelero. Es nuestro refugio. Nuestro refugio. Afligidos. Viene del término hebreo mazó, que significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. Personas con mucha opresión fueron a él. Personas que salían de una guerra con angustia de la pelea y de la guerra, estaban con él. Personas oprimidas se juntaron a él. Esos eran los afligidos. Ese es el término que nos dice la Biblia. Endeudados, del término hebreo nashá, que significa apremiado por un préstamo, haber prestado a intereses, usura. Personas que lo mismo habían dado su palabra, habían puesto su vida, habían puesto sus bienes como, no sé, como fianza, como eso, y estaban endeudados. Personas que lo mismo que le había pasado en una guerra por mantener a sus familias se habían endeudado, yo qué sé. La cuestión es de que ese es el término de endeudamiento. Personas que realmente habían cogido algo prestado con intereses y estaban endeudados. Y dicen también amargados del espíritu. Del término hebreo mar, me cuestiona así, mar, M-A-R. Significa además amargura, furioso, colérico, cruel.
Personas que con amargamiento de espíritu, esa amargura de espíritu lo hacía estar furioso. Mira, la amargura te pone furioso, te indigna. ¿Por qué? Porque ante una injusticia te puedes amargar. Porque no te sientes impotente y te sientes furioso, colérico, te puedes hacer cruel. Pero todo eso no es fruto del Espíritu. Todo eso es obra de la carne. Y por eso tenemos que cuidar nuestro espíritu. Que nuestro espíritu esté puesto simplemente para recibir testimonio del Espíritu de Dios. No solamente para dar testimonio de que somos hijos, sino para que nos dé toda la revelación de la voluntad y el plan de Dios para tu vida y para mi vida. No lo olvides. Tenemos que guardarnos. Varios de esas personas vivieron una transformación, muchos de ellos, de esos afligidos, enlutados y amargados. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que luego se convirtieron en los valientes de David. No solamente fueron los valientes de David, sino que ellos fueron los que acabaron matando a los gigantes después de Goliat. Ellos, los valientes, los afligidos, lo que tú hoy y yo somos, afligidos, menesterosos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Dios sabe muy bien cómo estás tú, cómo estoy yo. Y Él no nos va a dejar en amargura de espíritu. Él romperá Él nos sacará de nuestra esclavitud. Seguro que tu esclavitud y mi esclavitud, más que pecado físico, tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dios nos liberará, cortará esa cadena en el nombre de Jesús. Quitará esa esclavitud. Aleluya. La estrategia que usó David, que usó en el monte, ¿os acordáis que allí hizo un salmo? Me parece que era el Salmo 3, si no me equivoco. ¿Cuántos se han multiplicado? El Salmo 3 se escribió allí en el monte. En esta ocasión, para usar la misma estrategia que usó anteriormente. La estrategia para salir del monte de persecución o de la cueva de la persecución es la misma, adoración e intercesión. No hay otra. No vayas a buscar la espada de Goliat, no. Adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Es muy importante que tú y yo no miremos solo la dificultad. Hay mucha dificultad. Sino que levantemos nuestros ojos y nuestro corazón a Dios. ¿En qué? En adoración. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de lo alto, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así como en el monte el rey David escribió el Salmo 3, aquí, en la cueva de Adulán, perseguido, injuriado, murmuraba, traicionado, de toda la forma que se tuvo que hacer como loco, como que estoy ido, para que lo dejaran en paz, porque él sabía cuál era su propósito. Por lo menos él conocía más o menos su propósito y sabía que el propósito de Dios para su vida no estaba ahí así, de esa forma. Escribió el Salmo 57. Yo te invito a que leas el Salmo 57. Y en ese salmo él expresa su decisión de adorar y alabar a Dios a pesar de las circunstancias.
jactancias. Ya has ido al Salmo 57, pues te voy a leer el versículo 1 y luego los versículos del 7 al 11. Él escribe así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mira, si tú estás quebrantado, si yo estoy quebrantado, tenemos que ser. Si tú estás oprimido y yo estoy oprimido, tenemos que ser sinceros. Claro que estamos oprimidos. Hasta que pase, estamos quebrantados. Y fíjate lo que dice a partir del versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y tonaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En un monte, ensalta a Dios. En una cueva, ensalta a Dios. Estés donde estés, exalta a Dios. No solamente David adora la estrategia de David era adoración e intercesión. La estrategia de David era la dependencia de Dios. Tú y yo dependemos de Él. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos esté pasando, a pesar de lo que yo estoy viviendo, a pesar de lo que tú estás viviendo, mira, adoración, intercesión y dependencia de nuestro Dios. ¿De quién vamos a depender? ¿De quién vamos a buscar ayuda? ¿Quién es el más justo que nuestro Dios? ¿De quién vamos a buscar la justicia? ¿Quién nos va a defender mejor que aquel que murió por nuestros pecados, quitando de nosotros toda iniquidad y darnos vida eterna? ¿Quién? ¿Quién puede interceder mejor que el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas? Nuestra dependencia total del Dios Trino, de la Trinidad de Dios. Dice así, el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjate, a veces no sabemos todo lo que Dios quería. David no sabía lo que Dios quería de él todavía. Sabía que había sido ungido como próximo rey de Israel cuando tenía 16 años, 15, 16 años. Sabía que había matado, sabía que estaba sirviendo al rey Saúl, sabía que no solamente empezó como cantor, terminó en su ejército y luego tuvo que huir por la envidia y los celos de un rey que no hizo ni hacía la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor? ¿Cuánta gente hay a mi alrededor que por no querer hacer la voluntad de Dios nos sentimos perseguidos, acusados, condenados? Emocionalmente aprisionados. ¿Cuántos? Pero o dependemos de Él o de quién dependemos. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Qué lugar fuerte? Dice, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Yo no sé lo que hará Dios de mí. Yo sé que Dios, me ha escogido para ser el pastor de esta congregación hoy por hoy. Hay palabra de Dios para mi vida, para mi familia. Yo no sé nada más, pero yo no sé lo que Él querrá de mí. ¿Cómo Él lo hará? Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque es que Él no dice todo. Él no te muestra todo el camino para que tú sepas andar en fe.
Porque si te mostrara todo el camino, ¿qué fe tienes? Andarías por vista. Y nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Nunca olvides, Él no va a mostrarte todo el camino. Dijo David, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. ¿Esto qué expresa? Expresa la dependencia. Es decir, que se quede aquí mi familia, guárdala, porque yo no sé lo que Dios quiere de mí. Yo no sé si Dios ahora me va a quitar la vida y no quiero que mi familia se arrastre. Yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, pero lo que Dios desea hacer conmigo, yo sé que mi familia estará ahí conmigo. Pero por lo que pueda suceder, porque como no lo sé, guárdalos, tenlos ahí. Yo sigo, dice que se fue al lugar fuerte. No solo expresa la dependencia, sino expresa el sometimiento a la soberanía de Dios. En pocas palabras está diciendo, mira, Dios es soberano sobre mi vida, yo me tengo que mover yo conforme a la voluntad de Dios, y como todavía no lo sé y yo sé que Él es soberano, dejo mi familia en tus manos y yo voy a ver lo que Dios desea de mí, de mi vida. No lo decía con enojo ni con murmuración. Él deseaba conocer la voluntad de Dios en aquel momento específico para su vida. El rey Saúl buscaba matarlo. No solamente a él, sino con los que estuvieran con él. Y si su familia se fue en busca de él, seguro que su familia también estaba en peligro. Pero vemos ahí no solamente que para salir de esa cueva él buscó en primer lugar la adoración, la intercesión. Luego vemos su dependencia de Dios y luego vemos la obediencia a Dios. Cuán importante en este tiempo es de que tú y yo obedezcamos a Dios en humildad. Cuán importante es la obediencia. Dice el versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David. Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, en la cueva de Adulán. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Obediencia a lo que Dios haya determinado para tu vida, para mi vida en este tiempo. Obediencia. Adoración, intercesión, dependencia y obediencia. Pero para eso tenemos que tener sensibles nuestros sentidos espirituales. A veces me vais a escuchar decir qué importante es el discernimiento. Mira, el discernimiento no es el don de discernimiento, el don de discernimiento de espíritu. Eso sí, pero el discernimiento espiritual no es un don. El discernimiento espiritual tenemos que tenerlos todos para discernir. Una cosa es el don o el ministerio de discernimiento de espíritu para discernir qué espíritu, qué de eso, pero ese no es el discernimiento que todo cristiano tiene que tener. Es la sensibilidad de nuestro espíritu a la voz del Espíritu de Dios para saber que la verdad es la verdad y no salirnos de esa verdad que es la palabra de Dios. Eso lo tiene que tener todo, si no vamos a ser como llevados por cualquier doctrina, vamos a seguir cualquier cosa que nos digan. Tú y yo tenemos que tener discernimiento espiritual, es diferente al discernimiento de espíritus. Discernimiento espiritual. A Dios sea toda la gloria. Dependencia, adoración, intercesión, obediencia. Salir de la cueva de Adulán y entrar en la tierra de Judá. Aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, de protección, de escondedero. Aunque tú donde estés ahora, donde yo esté, pueda ser el lugar mío de refugio, de protección o de escondedero, ese no es mi lugar. Ese solamente es un lugar fuerte de protección, temporal.
no es definitivo. Es temporal, escucha bien, temporal, no es definitivo. A Dios sea toda la gloria. Ese no era el lugar que Dios quería para David y ese no es el lugar que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Es un lugar que se necesita y cuando se necesita, pero no es el final, ni mucho menos. David debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio, a la afición, a esa vida escondida y apocada y entrar a la tierra prometida. Yo sé que llegará un momento que yo tendré que dar la espalda como tú al lugar, a mi lugar o a tu lugar, tendrás que darle a ese lugar que nos está sirviendo ahora de refugio. Nos sirve de refugio a la afición, sirve para nuestra vida escondida, apocada, y vamos a tener que abandonar porque la promesa es más grande que todo eso. Eso es lo que me enseña esta palabra. Es significativo recordar aquí que Judá significa alabanza, agradecimiento, agradecer, celebrar. Entonces, es cambiar el lamento por la alabanza. Tenemos que salir de la afición y avanzar hacia lo nuevo de Dios. Yo no sé lo que Dios querrá para tu vida, para mi vida, pero para terminar quiero decirte que Dios no quiere libres, que Dios me quiere libre, que para eso vino Jesús, para traer libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. A veces una persona entra en una cueva de afición, de angustia, de depresión, de miedo, de rechazo, de religión. Pero Cristo sigue siendo, es y será nuestro libertador. Tenemos que acercarnos a Él y saber que con su poder Él hará su obra. No es tu obra, no es mi obra. Yo no puedo añadir un codo a mi estatura. Todo es de Él, para Él y por Él. Todo. Con su poder hará su obra. Quiero que recuerdes, porque así me recuerdo yo también a mí mismo, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, venga a donde venga. Las obras del diablo en la época de David venía por el rey Saúl, primero por la familia, luego por el rey Saúl. Es decir, venga de donde venga, no importa, puede venir de adentro, de afuera. El Señor ya dijo que los enemigos serían los de tu propia casa. Es que, no sabemos, venga de donde venga, saber que Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Y que la voluntad del Señor es que tú y yo, nosotros, seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos de salud física solo. Somos un todo, cuerpo, alma y espíritu. Una salud integral. Porque ¿de qué sirve si yo ando en salud emocional si mi cuerpo está afligido con enfermedades físicas o mi espíritu está dañado? ¿De qué sirve que yo tenga una salud de hierro si mi alma está herida? Que tengamos salud integral. Eso ha sido una añadidura mía. Así como prospera nuestra alma. Y Dios da en su palabra por sentado de que nuestra alma tiene que ser prosperada. Entonces, busquemos la dirección de Dios allí donde estemos. Hace 2 semanas te decía en el monte, hoy te hablo de la cueva. Allí en la cueva, adoración, intercesión. Allí en la cueva, dependencia de Dios. Allí en la cueva, obediencia a Dios. Y allí en la cueva no es el fin, sino es para fortalecerte, para seguir caminando al propósito y al plan divino que tiene para tu vida y para mi vida.
Lo mismo yo estoy ya ahora en una cueva. Todavía lo mismo falta que venga el profeta Gad y me diga, levántate y sal y vete a Judá. No sé en qué paso estoy de esta vida, de este momento en la vida del rey David. Lo único que sé, que lucharé para que la voluntad, el propósito y el plan de Dios se cumpla en mi vida y en la vida de mi familia. Eso es lo único que sé. Que aquel llamado que Dios hizo, Él cumplirá y yo, a pesar de lo todo, yo cumpliré. Que si Él me ha dicho que mi corazón es como el suyo, que yo lo que no busco la perfección en tu vida, sino que miro tu corazón y ahí a donde yo me he guiado. Pues si Él mira mi corazón y no mira todo lo exterior, sino lo interior, con todo lo interior lucharé para que lo exterior engrandezca su nombre. Rey David no era perfecto. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto. Ni perfecta. No eres. Pastor, no. Estamos completos en Él, pero no perfectos. Pero lo que sí tenemos es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos esa obra sobrenatural. Amén. Quiero terminar diciéndote eso. Él vino a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Él vino, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre ti. A Él sea toda la gloria, por cuanto Jehová me ha ungido. Pero no me ha ungido para ser yo el ungido, no, el ungido es Jesús. Jehová me ha ungido, Jehová ha puesto sobre mí su Espíritu para hacer su obra. La obra sin el Espíritu Santo de Dios no se puede hacer. A Él sea la gloria y la honra. A Él la adoración y la alabanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo envío esta palabra. Espero que esa palabra a los hermanos y hermanas que estén escuchando, las personas que escuchen y vean esta palabra a través de YouTube, Señor, sea de bendición, sea de edificación, oh Dios. Señor, que tu grandeza esté, oh Dios, sobre ellos. Yo te adoro y te alabo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, aún en mi cueva, en mi lugar fuerte, tú estás fortaleciendo mi vida. Fortalece la vida de mi familia también. Fortalece la vida, mi Dios, de mis hermanos, de esta congregación. Fortalécela. Señor, esperamos la visita del profeta Gad. En esta ocasión esperamos el momento oportuno para que tú nos digas, sal. Porque todavía no sabemos lo que quieres de nosotros. Así como yo me encuentro, Padre, y así es como yo me expreso en este día delante de ti. Señor, guarda a mi familia. Aleluya. Mientras tú nos revelas cuál es tu propósito y tu voluntad en este tiempo en el cual estamos viviendo. Señor, guarda esta iglesia en este tiempo en el cual estamos viviendo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Iglesia, como dije, hoy es el pan y el vino. Y entonces espero que todos tengáis pues ese trocito de pan y ese trocito de mosto o de vino. Cada uno sabrá lo que quiere tomar. Nosotros tomamos mosto y vamos a participar de la mesa del Señor. Amén. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que él aprendió del Señor lo mismo que nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, nosotros tomamos pan,
tomó pan, lo partió, lo dio. Ese era su cuerpo por el cual era partido, molido por nuestros pecados. Y luego, después de haber cenado, tomó a sí mismo la copa. Y dice que ese era el nuevo pacto en su sangre. Nosotros vamos a participar de este pacto. Y aunque lo tengamos que hacer así, yo espero, de verdad, espero que cada primer domingo de mes, si a mí se me olvida de ponerlo en el WhatsApp, pastor, es que no lo dijo. Mira, es tu pacto. A mí lo mismo se me olvida decirlo, pero que lo vamos a tomar, lo tomamos. Amén. Porque dice que hagamos todo eso hasta que Él venga. Como Él no ha venido, lo voy a hacer. ¿Vale? Vamos a tenerlo que hacer hasta que Él venga. Entonces, aunque yo no lo diga, vosotros tenedlo presente, que el primer domingo de mes es la celebración de la mesa del Señor. ¿Amén? Amén. Yo voy a pedir que los hermanos que están aquí den gracias uno por el pan y otro por el vino. Amén. Señor, te bendecimos en esta mañana, Padre, te adoramos, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tú te entregaste por nosotros, entregaste tu cuerpo para ser molido, Señor, por nuestros pecados, Señor, te entregaste en esa cruz, Señor, para darnos perdón, para darnos vida, Señor, y hoy recordamos, Señor, esa obra que hiciste a nuestro favor, Señor. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, te engrandecemos y te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Eres bueno, Señor amado. Gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, de tu mesa, Señor amado, de ese pacto nuevo, Señor, que tú has establecido para con nosotros. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, y te glorificamos, te damos gracias por tu favor, tu misericordia, Señor, tu paciencia, por esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, por esta sangre derramada, Señor, en la cruz, que nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, Señor, y que nos sigue limpiando de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias por el pacto que has establecido con nosotros, Señor, a través de tu sangre. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y que tu nombre sea bendecido y exaltado, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Pues tomamos el pan. Y tomamos el vino. Todo para la gloria y honra de su nombre. Amén. Iglesia, que el Señor os bendiga en este día, que su bendición esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en nuestros hogares. He podido hablar una vez más del rey David, como una persona que me identifico, y no importa si vaya a la cumbre, al monte, o me meta en una cueva. Lo importante es de que tanto en el monte como en la cueva, mi alma se regocija en Dios, mi salvación. Él es mi esperanza. Es la esperanza de mi vida, de la vida de mi familia, de mi hogar. Es la esperanza de tu vida y de tu familia. Que el Señor os bendiga. Nos vemos pronto. Ese es el deseo. Un abrazo de parte de mi esposa y de mi casa. Amén.